Adelante, hermana Beatriz. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor. Este tiempo, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Porque, Señor, creemos en tu palabra y tu palabra dice, 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. Agradecido, Señor, por estas enseñanzas, este tiempo de aprendizaje. Señor, protege nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que todo lo que aprendamos hoy, Señor, se quede y podamos cada día manifestarlo. Y así, Señor, que todos los que nos rodeen, Padre Santo, puedan ver en nosotros que somos tus hijos, Señor. Perdona nuestras fallas, pero Señor, gracias por nuestro pastor Domingo. Míralo él con esas ganas, Señor, con ese deseo de que podamos entender tus enseñanzas, se prepara y da lo mejor de él para nosotros. Agradecidos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor, amén. Amén. Pues hoy vamos a continuar con este tema general, los dos reinos, y continuando con este orden que traemos, vamos a ver hoy los reinos humanos. Ya nosotros vimos la semana pasada el diluvio como castigo de Dios por la rebeldía, por la desobediencia de las personas, y hoy vamos a ver cómo comienzan a desarrollarse estos reinos humanos que bien sabemos no estuvieron influenciados por Dios, sino por Satanás. Y nosotros sabemos la razón. Es importante tener presente que quien le dio al diablo autoridad en la tierra no fue Dios, sino que fue ¿quién? El hombre, Adán. Dios le dio al hombre este poder, esta autoridad, y el hombre pues hace que el diablo tenga control sobre su vida. Y lo que hace Satanás es que gobierna al hombre, y al gobernar al hombre pues tiene control de ese reino que Dios le entregó al hombre. Vamos a buscar el libro de Génesis capítulo 11, que es el que vamos a estudiar en la noche de hoy. También vamos a tocar parte del capítulo 10. Pero aquí hay algo interesante que es importante tener claro, y es que el capítulo 11 en el orden de los acontecimientos pasó primero que todos los detalles que habla en el capítulo 10. Así que es interesante poder entender que lo que se narra en el capítulo 10 es el resultado de lo que ocurre comenzando el capítulo 11. Bueno, así que vayamos al capítulo 11 de Génesis y vamos a leer el verso 1 para que nosotros veamos qué pasó después del diluvio, después de los descendientes de Noé empezar a multiplicarse en este mundo. Vamos a ver, Génesis 11, 1. Magnolia. Adelante. Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así, hermano, que el mundo entero tenía un solo idioma, todo lo que había. Sabemos bien que para estos tiempos, pues, no era que había tantísima gente en el mundo. Todavía
las naciones no se habían distribuido, sino que estaban concentrados en un área del mundo que vamos a identificar un poquito más adelante. Y ahora, noten acá esta expresión: la tierra tenía una sola lengua, un solo idioma y unas mismas palabras. Quizás uno dice, pero ¿cómo una misma palabra? Es muy fácil de entender esto. Por ejemplo, nosotros hablamos español y hay en el mundo hay 20 países que hablan idioma español. Pero si nos damos cuenta, hay palabras que no se conocen en otro país y en un país sí se conocen. Hay expresiones que se usan de una manera. Hace un rato estábamos nosotros acá señalando algunas cosas, como se dice en algún país, y estábamos mencionando que en Chile alguien dice, yo tengo 2 guaguas. Si le dice eso a un dominicano, va a pensar que son 2 buses, 2 autobuses, pero son 2 niños. Entonces noten, hablamos una sola lengua, pero no tenemos una misma palabra. En aquel tiempo, en aquella época, después del diluvio, y que la gente empezó a crecer en el mundo, a multiplicarse, pues había un solo idioma y las palabras eran las mismas en todo lugar, entre los millones de personas o cientos de miles que ya habían en el mundo. Muy bien, bueno, habiendo resuelto esta pequeña interrupción, pues continuamos. Estaba señalando que había en aquella época un solo idioma y una misma palabra. La gente estaba concentrada en un lugar y vamos a ver el lugar donde ellos se concentraron, y allí pues comienza lo que vamos a denominar como la civilización del mundo. Las diferentes civilizaciones allí se originaron. Vamos a seguir leyendo este capítulo 11, verso 2 y verso 3. Génesis 11, verso 2 y 3. Salón. Hermano Mireya, después voy con eso. Amén. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de pieles sirvió el ladrillo en lugares de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Noten, hermanos, la Sinar, este lugar, es lo que conocemos hoy como Irak. Así que en aquel tiempo, bueno, y todavía la Mesopotamia, quiere decir tierra entre ríos. En aquel lugar fue donde primero apareció
Bueno, ¿escuchan, hermanas? ¿Escuchan? Ok. Bueno, continuando, hermano, continuando con lo que estaba señalando, las personas se concentraron en una llanura llamada Sinar, es lo que acabamos de leer en la Biblia. Y Sinar, en aquel tiempo, es lo que hoy conocemos como Irak, el centro de este país, lo que también llamamos la Mesopotamia. En que Abraham nació en Mesopotamia. Abraham nació en ese lugar. Incluso Abraham se le llamaba el hebreo. De ahí viene el origen de ese idioma que luego los israelitas hablan. Y miren qué paradójico. ¿Saben lo que significa la palabra hebreo? Mojado. Eso significa la palabra hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué le llamaron? Porque él cruzó el río. Cruzó el río para ir a la tierra prometida. Y de ahí viene la palabra hebreo. Eso es lo que significa la palabra hebreo, que luego será el nombre de un idioma para los israelitas. Ahora, noten aquí algo que pasa, y es que cuando aquella multitud se reúnen, se establecen allí en lo que hoy es Irak, dice que inventaron el ladrillo. Buen invento, ¿verdad? Todavía hoy se utiliza el ladrillo para la construcción. Así que inventaron el ladrillo, lo hicieron y lo cocieron con fuego para hacerlo más sólido. Sabemos bien que un ladrillo puede durar miles de años sin destruirse. Y usaron asfalto, dice, en lugar de mezcla. Asfalto parece que es una referencia a betún, petróleo, a ese tipo de cosas. Así que ya para aquella época empezó a dársele uso al petróleo, y bien sabemos que esa parte del mundo, a Irak, es un lugar que hay bastante pozos de petróleo en esa parte. Así que allí comienzan, hermanos, allí comienzan ellos a desarrollar su vida, agrupándose como un pueblo. Y vamos a ver lo que se origina allí, porque es importante que nosotros tengamos claro el porqué de esta civilización que estamos viviendo, de dónde vienen todo este descalabro que hay en los gobiernos del mundo, entre las naciones, cuántas situaciones, cuántos problemas. Y la historia pasada no ha sido mejor que la que tenemos hoy día en materia de política, de conflicto entre las naciones. Y todo esto es porque cuando no se tiene a Dios en el centro, todo lo demás se va a desequilibrar. Y esto lo podemos ver en un país, lo podemos ver en el mundo entero y lo podemos ver en una persona. Así que esto es aplicable para cualquier situación. Vamos a ver, vamos a seguir viendo esta historia bíblica muy interesante y vamos a seguir leyendo el verso 4. Génesis 11:4. Hermana Anabel. Muchas gracias. Y el verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Gracias. Así que esta gente, ¿qué concepto de ciudad en aquel tiempo? Recuerden que estamos hablando aquí de la primera ciudad conocida en el mundo como tal, y con edificios sólidos, porque antes del diluvio no sabemos cómo eran las ciudades, pero lo que parece indicar es que es a partir de estos tiempos después del diluvio que se empiezan a edificar casas sólidas, porque vemos que usaron ladrillo
y usaron el asfalto, algún derivado, bueno, no derivado, en este caso petróleo crudo, algo relacionado con el petróleo crudo, para poder construir y edificar. Esta sabiduría, vamos a ver, esta sabiduría, ¿se la dio Dios al hombre o se la dio Satanás? Se la dio Satanás. Vamos a ver, la sabiduría en sí, ¿de quién viene? Ah, de Dios. Viene de Dios. Es decir, Dios no priva al hombre de sabiduría. Dios le da sabiduría al hombre para que el hombre la utilice para lo bueno, para lo positivo. Y vemos acá cómo esta gente está pensando. Creo que es muy buena la idea de edificar una ciudad. Hagámonos. Edifiquémonos una ciudad. Pero aquí el punto es, vamos a ver más adelante quién fue el líder y de dónde viene esto, porque hasta ahora lo que estamos viendo parece que todo está muy bien. Ahora, noten acá una connotación importante, y es que una ciudad y una torre, ¿para qué la torre? Aquí está el punto. La torre era para llegar al cielo. Ustedes se imaginan hacer una torre de ladrillo para llegar al cielo, cuando hoy nosotros sabemos bien que se puede viajar y se puede salir de la superficie terrestre, y es hasta ridículo poder pensar que el hombre, aún con las naves que tenemos modernas, puede llegar ni siquiera a un planeta cercano con las naves que tenemos. Se está hablando de colonizar Marte, pero bueno, tal vez ocurra miércoles, quién sabe. Imagínense lo que fue aquella idea, hacer una torre de ladrillo que llegara al cielo. Tal vez acá estamos viendo un detalle, y es el detalle solo material físico, pero esto tenía una implicación espiritual. Pretender llegar a Dios por los medios humanos. El hombre siempre ha querido llegar a Dios por los medios humanos. Recuerden, Adán y Eva van a ser como dioses, querer llegar a Dios a través de el esfuerzo humano, a través de soluciones humanas. Aquí también están tratando de lograr esto, dicen, por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tierra. Esta es la situación. Están desafiando a Dios. El hombre está desafiando al Creador. Quieren llegar a Dios utilizando, como ya dije, sus propios medios para poder alcanzarlo. Ahora, ¿cómo se llamó la ciudad? Ya nosotros sabemos que Dios, parece que la gente en aquel tiempo eran un poquito terco, ¿verdad? Porque noten lo que dice la palabra de Dios, que el Señor pues descendió, y estoy resumiendo el verso 5, en adelante, 6 y 7, Dios descendió para ver lo que estaban haciendo el hombre. Imagínense lo ridículo que era aquello, ser una torre que llegara al cielo. Dios dijo, han comenzado a hacer algo y nadie lo va a hacer desistir. Noten esta expresión del verso 6, Han comenzado, la mitad del verso 6, dice, tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La verdad, hermano, que nos maravillamos. Miren, nos ponemos a pensar en algo y cada uno tendrá su parte en esto. Lo que voy a decir, no me estoy excluyendo, tengo que incluirme. El problema es que, mire, probablemente la casa de cada uno de nosotros tenga un olor peculiar, pero nosotros no lo sentimos.
lo siente el que va de visita. Yo me doy cuenta cuando Carmen y yo salimos, que vamos a República Dominicana, que duramos 16 días allá, cuando nosotros abrimos la puerta sentimos un olor que no lo sentimos ahora cuando llegamos. Entonces, el ser humano poder identificar dónde están sus debilidades y defectos es muy difícil. Tiene que ser otro como que de alguna manera. Y ese otro es el Espíritu Santo de Dios que puede ayudarnos cuando nosotros somos capaces de someternos a Él. Ahora, noten que aquí lo que estamos viendo es un estado de terquedad terrible. Dios dice, nada va a hacer desistir. Y es verdad que parece que en aquellos tiempos la gente era terco, ¿verdad? Hoy no, hoy no. Hoy la gente no es tan terco así como... Dios dice, nada los va a hacer cambiar, entonces lo único es vamos a descender y vamos a confundir sus lenguas y ya. Dios sembró confusión. Y saben, hermano, esto es algo, una constante que yo lo veo a través de toda la Biblia. Cuando Dios quiere castigar al hombre, cuando Dios quiere intervenir, Dios siembra confusión en el hombre y eso es todo. Y es la manera sencilla de Dios castigar a los seres humanos. Así que Dios confundió la lengua de ellos, no se entendían y dejaron de edificar la ciudad, la torre, y se esparcieron. Note que en el verso 8, vamos a ver, y verso 9, que quiero que lo lean para que tomemos este punto y que veamos que es ahora a partir del verso 8 y 9 que comienza a cumplirse lo que dice el capítulo 10. Vamos a ver, vamos a ver. Versos 8 y 9. Estoy alternando. Bueno. Hermana Beatriz. Ya. El versículo 8 y 9 dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que, hermanos, acá vemos el origen de algo. Babel. Estaba viendo esta palabra en árabe. Ba es puerta y el es un prefijo en ocasiones, sufijo, que significa Dios. O sea, Babel realmente en árabe significa puerta de Dios. Ellos querían llegar a Dios, querían utilizar esa ciudad para llegar a Dios, pero para llegar a Dios conforme a los planes de ellos, no conforme al plan y al propósito de Dios. Ahora, ¿qué es Babel? Babel es la misma Babilonia. Esta ciudad de Babel, donde comenzó todo, es lo que más adelante nosotros vamos a encontrar a través de la historia bíblica y la historia secular, que es la ciudad de Babilonia. De allí fueron esparcidos. Pero una pregunta interesante acá. De allí comenzó a distribuirse todo lo que iba a ser este mundo tal y como nosotros tenemos. Los diferentes idiomas que hay en el mundo se originaron allí, las variantes, los dialectos, que sabemos bien que los idiomas van variando. Y todo esto es fruto de aquella situación que el hombre provocó allí, desafiando la autoridad de Dios. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Vemos que de allí sale la gente hablando diferentes idiomas, pero
una cosa, al cambiar los idiomas, ¿cambió la cultura de maldad del hombre o siguieron igual con maldad? Aquello siguió igual. El problema no es de aquí. El problema está en el corazón, ¿eh? El hombre es el mismo, el idioma. El idioma cambió, pero la actitud de la persona es la misma. La actitud rebelde contra Dios, la actitud de cambiar lo que Dios ha establecido. Así que Dios, ¿qué hace? Dios en su infinito amor, recuerden, Dios pudo haberlo destruido, ¿verdad? Pero ¿qué Dios había dicho ya? Que no iba a destruir más a la humanidad como lo hizo. Y no solo con agua, Dios ha prometido tener misericordia del hombre. Sabemos bien que en los tiempos que se avecinan, Dios va a castigar fuertemente este planeta Tierra, pero no en un estado de aniquilación, sino que sí va a haber castigos terribles, más terribles de lo que mucha gente se imagina. Hay gente que va a creer en esto cuando lo esté viviendo, si está con vida, en el tiempo que suceda, pero va a haber millones de gente que van a hacer caso a esto cuando esté pasando, cuando esté sucediendo de esta manera. Pero van a suceder, van a pasar. Ahora, Dios no ha querido aniquilar la humanidad y por esto, en vez de Dios enviarle otro tipo de castigo, le mandó confusión a las lenguas, dejaron de construir la ciudad y se esparcen por toda parte del mundo. Ahora, vamos a ver el capítulo 10, así que ya resumimos un poquito del capítulo 11 y vamos a ver qué pasa en el verso 32, capítulo 10 de Génesis, verso 32. Vamos a ver. Amén. Génesis 10, 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y en estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Este verso lo que está es resumiendo todo lo que viene diciendo desde el verso 1 de este capítulo 10. Noten que aquí aparece la distribución de las naciones del mundo. Si ustedes se ponen a leer y vamos a ver algún detallito acerca de esto, que lo vamos a encontrar un poquito más adelante en este mismo capítulo 10, pero de las familias de los hijos de Noé, recuerden que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y que de ellos empezaron a nacer hijos e hijas, en fin, y la tierra volvió otra vez a ser poblada. Cuando llegaron a Sinar para establecerse, todavía Noé vivía, hermanos, Noé vivía cuando sucedió esto de la Torre de Babel. Y en este caso, pues Noé era el padre de la civilización humana, porque de él venía todo habitante de este mundo. Qué interesante es nosotros poder entender lo que es el origen temprano de lo que es la civilización humana y de dónde parte. Noten dónde es que esta gente se establece. Allí no vivía Noé en Sinar. Noé se quedaría viviendo en la montaña, allá donde el arca se detuvo, o en fin. Pero esta gente, estos descendientes, se ubicaron en aquel lugar y de allí Dios los confundió y allí se distribuyen cada descendiente de Noé, tuvo sus familias, y si ustedes pueden ver y pueden conseguir un mapa antiguo, van a ver dónde empezaron a distribuirse toda aquella gente, a emigrar a diferentes lugares. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo es que si todos venimos de una sola persona,
pues somos tan diferentes nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Y diferente, hay personas que son muy altas, otras personas son muy pequeñas, como por ejemplo en el África están los pigmeos, que son bastante pequeños, muy pequeños. Y hay personas de una gran estatura también. Vemos los diferentes tonos de piel de las personas. Todas estas cosas es parte del ambiente en el cual por siglos las personas han ido viviendo, han ido desarrollándose. Todo esto va a influir en estos cambios porque Dios hizo la naturaleza así, la naturaleza cambiante. Pueden observarlo en todo lo que son especies vivas en este mundo, porque pensemos que Dios creó el perro, pero ¿cuántas razas de perros Dios creó? Creó una original. ¿Qué fue pasando? ¿Qué fue sucediendo? Es la parte donde nosotros vamos a ver ese poder maravilloso que Dios creó en la naturaleza. Es decir, esto no lo produce la naturaleza, lo produce el poder de Dios que creó la naturaleza con esas cualidades, con esas condiciones. Ahora, repito, de allí de Sinar se van a distribuir, y sería interesante que se lean este capítulo 10 después, para que vean, tiene muchos nombres y muchas cosas ahí que tienen mucha importancia para lo que vivimos investigando la Biblia. Todas estas cosas tiene pero mucha importancia a través del estudio de la palabra del Señor. Ahora, yo quiero citar un personaje que va a marcar la historia de la humanidad. Un personaje que va a tener una trascendencia importante, no buena, pero sí va a marcar la historia de la humanidad. Y vamos a ver lo que es el primer gobernante que hay en la tierra. Ya sabemos nosotros que antes del diluvio el concepto de gobernante, de gobierno, no aparece aquí en la Biblia. Parece ser que no existía como tal. Pero ahora vamos a ver la fundación de lo que vamos a conocer y lo que hoy sabemos que se llama el Estado, la nación, a la cabeza de una nación. Y vamos a leer desde el verso 6. Vamos a ver desde el verso 6 del capítulo 10 hasta el verso 11. Vamos a ver. Esto es muy interesante, y esto que parece que no dice mucho es el inicio de lo que es el sistema de gobierno mundial hoy en el mundo. Capítulo 10, verso 6 hasta el 11. Hermana Juliela. Dice así: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Sebas, Ávila, Sabta, Raama, Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que del segundo hijo de Noé nació un nieto. Noten como dice Can tuvo un primogénito en el verso 6, un primogénito llamado Cus. Y en el verso 8 dice: y Cus engendró a Nimrod. Cus era
nieto de Noé, hijo de Can, y él tuvo un hijo que parece que fue el primogénito de Cus, que fue Nimrod, y este hombre dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, ustedes saben qué hubo, qué pasó con Can, qué sucedió con él. Hubo algo distintivo en Can que no lo hubo en los hermanos de él. Ustedes si han leído este capítulo 9 y en el verso 18, capítulo 9 de Génesis, se pueden ver que tiene un título ahí, la embriaguez de Noé. La verdad que la borrachera siempre ha dado malos resultados. Nunca hemos visto un buen resultado de estas cosas. Noé sembró una vid, es decir, y una viña, es la palabra, plantó una viña, esto es de uvas, y cosechó las uvas, la fermentó, preparó vino y el hombre se dio una borrachera. Se dio una borrachera tan grande, un hombre como Noé, un siervo de Dios, o sea, como si uno se descuida, cómo pueden pasar las cosas. Por eso hay que tener cuidado, no podemos descuidarnos, hermano. Y noten que en el verso 23 dice que se dio una borrachera tan grande que se desnudó y andaba desnudo. ¿Y qué sucede? Que su hijo, su segundo hijo, miró la desnudez de su padre y fue y se lo dijo a los hermanos que estaban fuera. Fue Can, padre de Canaán, el que vio esto, lo vio desnudo a su padre. Y parece ser que fue a comentárselo y los hermanos de espalda tomaron ropa para ir por no faltarle respeto al papá y cubrieron. Entonces, después Noé despertó de su embriaguez, el verso 24, y supo lo que había hecho Can. Y dice la Biblia aquí que lo maldijo. Y esto no era un capricho, déjenme decirle. Esto conllevaba aquí algo relacionado con Dios. Los patriarcas cuando establecían cosas, eran cosas que venían de parte de Dios. Y noten la expresión en el verso 25, estoy citando el capítulo 9, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y bendice a Sem, el mayor. Bueno, y también a Jafet, el menor. ¿A qué viene esto, hermano? Viene de que de esta familia que no estaba bajo bendición. Usted dirá, ¿pero qué culpa tenían los hijos? Bueno, como hoy día un padre toma decisiones que afectan a los hijos. ¿Cuántas veces un padre toma una decisión que hace sufrir muchísimo a los hijos? Y cualquiera mira a los niños por ahí sufriendo y dice, pero ¿qué culpa tienen estos niños? Pero la culpa viene heredada. Es una consecuencia triste. Así que esto va a cumplirse. Recuerden, pasaron muchos años entre todas estas cosas. Y de esta familia de Can es que viene este Nimrod, que se convierte en el primer poderoso en la tierra. ¿Y por qué quiero relacionar esto con la maldición? Porque es que no había en esa familia una directriz clara de acercarse a Dios, de buscar la bendición de Dios. Eso es lo que está claro acá en este pasaje. Quizás no lo dice de una manera explícita, pero implícitamente sabemos que todo aquello estaba relacionado. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Miren, volvemos otra vez al verso 8 de Génesis 10 sobre Cus, que engendró a Nimrod y llega a ser el primer poderoso en la tierra. Dice que este fue vigoroso cazador. Recuerden que Dios puso a los animales bajo la autoridad del hombre.
y lo puso ahora con Noé. Después del diluvio lo puso con Noé. Pero ¿a qué se dedica Nimrod? Se dedica a aterrorizar los animales. Y Nimrod comenzó a convertirse, dice, en un fiero cazador. Esta expresión que dice en el verso 9, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Delante de Jehová no quiere decir que era un siervo de Dios. Todo el mundo está delante de Dios. La expresión aquí es permitido por Dios. Y este hombre vigoroso, cazador, acá el aspecto que presenta no es el aspecto de cazar para comer, para vivir, sino para conquistar. Y es lo que vemos aquí, Así que este hombre dice que empezó a gobernar. ¿Y cuál fue el comienzo de su reino? En el verso 10 fue Babel. ¿Ven? ¿Cuál fue la primera ciudad que él comenzó a gobernar? Fue Babel. Y ya leímos lo que pasó en Babel, ¿verdad? No fue que él comenzó a gobernar Babel después de la confusión. Fue él el que guió todo esto. Y él fue el líder que estaba guiando a este pueblo a construir la ciudad y a construir aquella torre para llegar a Dios. Lo que quiere decir, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el primer gobernante humano que quiere tener control, una persona que se dedicó a cazar con terror a los animales que Dios creó para que en este caso le sirvieran de alimento a las personas, pero no para diversión, no para dominarlo, no para mostrar su fiereza, el control del hombre por la fuerza sobre los animales. Ahora, noten que a partir de este verso 10 y 11 aparecen varias ciudades, Aparece Babel, Eré, Acá, Calne, todo en tierra de Sinar, en lo que hoy es Irak. Y de allí salió para Asiria, también está ahí en esta parte que se conoce como Asiria, no Siria, es diferente a Siria, de Siria. Siria es ese país que conocemos que todavía tiene su nombre, pero Asiria ya desapareció, es también o fue un lugar que en lo que hoy está Irak, allí estaba esta civilización, y dice que edificó a Nínive. Nínive fue la capital de los asirios, el imperio asirio que gobernó el mundo en un tiempo más adelante, pues tenía como capital la ciudad de Nínive. Dice Rehobó y Cala, noten varias ciudades, lo que quiere decir que este hombre gobernó un pequeño imperio en aquella época, el primer emperador, el primer gobernante en el mundo. ¿Y la trayectoria era buena? No era buena. ¿Ven? ¿Por quién estaba guiado este hombre? ¿Por Satanás? Recuerden que Satanás iba a comenzar a inspirar los reinos del mundo con su filosofía, con aquella manera cruel de tratar a los demás. Ahora, aquí estamos viendo el comienzo de los reinos humanos. Con esta filosofía de Nimrod, ¿qué pasó? Vamos a ver. Ellos aprendieron esto en la ciudad de Babel y allí habían miles de personas. No podemos precisar la cantidad de gente que había allí, pero recuerden que ¿qué pasa desde Babel? La gente se va a diferentes lugares y se fueron ¿con qué pensamiento? Con el pensamiento de Nimrod. De seguro que esta gente que comenzaron por grupos a hablar un nuevo idioma, una lengua diferente, alguien se convirtió en el líder de ellos.
y se convirtió en el gobernante y empezaron a surgir las naciones y a distribuirse, y es lo que nosotros vemos en este capítulo 10, donde empiezan, y aquí están detallados por hijos de Noé, dónde se fueron, cuáles fueron los descendientes, y todas estas cosas van a suceder. ¿Qué es lo que vamos a ver en la historia temprana del mundo? Vamos a ver las civilizaciones que surgieron allá en Irak, como los babilonios, como los mismos asirios. Egipto, probablemente, miren, en este capítulo 10, verso 6, donde dice los hijos de Can, Cus, fue el primogénito, pero este Misraim probablemente es Egipto, y este Fut es Libia. Esto estoy seguro de Fut, Libia. Y Canaán son esos habitantes que van a vivir en ese territorio que luego el pueblo de Israel va a ocupar y que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar. Así que acá vemos todo esto que comienza a suceder y por qué aquellas civilizaciones antiguas que nosotros conocemos, todas estaban basadas en la idolatría. ¿De dónde viene que por ejemplo, los indígenas acá en América adoraban al sol, adoraban tantos dioses, hacían sacrificios humanos? ¿Y de dónde viene que acá en México aparecen, y también en Guatemala? Nosotros estuvimos en Tikal y vimos unas pirámides que hay allá en Guatemala. ¿De dónde viene a hacer este tipo de construcción tan parecida a la que aparecen en Egipto, cuando en estos tiempos es fácil, ¿verdad? Con la interconexión que hay, la navegación, pero aquella época, como aquella gente en frágiles embarcaciones empezaron a trasladarse y llegaron a todas estas costas, a todos estos lugares. Así que yo creo que el famoso descubrimiento de Colón no fue tal descubrimiento, y ya estaba descubierto hacía siglos que esto ya había pasado, había sucedido. Pero bueno, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es el origen de los gobiernos de la tierra. ¿Y cómo comienzan? No con una buena persona y no con una santa ciudad, sino con una ciudad que va a tener una imagen bastante negativa en el mundo. Vamos a ver un poquito ya en los minutos que nos quedan. Daniel, vamos ahora al libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a ver a Babel o Babilonia. Daniel, capítulo 2, verso 2. Vamos a ver lo que había allí en Babilonia en los tiempos de Daniel. Daniel, capítulo 2. Daniel 2:2 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Noten el ambiente que había ayer. Eso fue en los tiempos de Daniel. Eso es el siglo VI antes de Cristo. Bueno, comenzando el siglo VI antes de Cristo, fue que Daniel y sus amigos fueron llevados allí a Babilonia. Noten, magos, astrólogos, encantadores, caldeos, todo este tipo de gente, ¿a qué estaba dedicada? Al espiritismo, a la brujería, a la adivinación. Y todo esto estaba relacionado con la idolatría. Habían tantos dioses allí en Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es el origen de la idolatría en el mundo. ¿Y con quién comenzó? Comenzó con este señor llamado Nimrod. Nimrod era el dios más importante de Babilonia. La tradición histórica que habla acerca del origen de Babilonia
dice que Babilonia fue fundada por una señora llamada Semiramis y que el esposo, Nimrod, y de allí comienza a tejerse una serie de leyendas y una serie de cosas, pero otros asuntos que, aunque ha sido desviado de la realidad, bueno, parece ser que Nimrod no murió muy viejo. Semiramis siguió gobernando y después de Nimrod muerto, Semiramis salió embarazada y dijo que Nimrod la había visitado y la había embarazado y que el hijo que ella tendría sería un hijo divino y le pusieron por nombre Tamuz. Tamuz. Parece ser que Tamuz también le gustaba la cacería y según la tradición histórica fue muerto por un jabalí. Pero todo esto es la base de lo que va a ser la idolatría en el mundo. El asunto de los ídolos en el mundo. La primera imagen de una mujer que sale con un niñito en el brazo es Semiramis con Tamuz. Esa es la primera imagen que sale la madre con el niñito así en los brazos. Tamuz, la fundadora de Babilonia junto con su marido, pues ahí aparece. Todo esto está relacionado con este sistema malvado de este mundo. Los reinos humanos de la tierra no están inspirados en el poder de Dios, sino que están inspirados en la filosofía de Satanás, de aquel que engañó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Ahora, vamos a ver, porque es importante mirar esto y ya la próxima semana vamos a ver cómo Dios quiere fundar una nación para su gloria en el mundo. Pero vamos a ver lo que le dice Satanás al mismo Jesús. Lucas 4. Mateo 4 también lo dice, pero vamos a leerlo en Lucas. Lucas, capítulo 4. Vamos a leer los versos 5 hasta el 7. Vamos a ver el diablo tentando a Jesús. Lucas 4, versos 5 hasta el 7. Juana Jubiela. Lucas 4, del 5 al 7 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Nosotros sabemos que Jesucristo rechazó aquella tentación, pero la parte que nos interesa aquí es lo que el diablo dice. El diablo es mentiroso, pero lo que él estaba diciendo aquí era verdad. Él le enseña todos los reinos de la tierra a Jesús. ¿Y qué le dice? A ti te daré la potestad de todos estos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Quién le entregó el poder de los reinos de la tierra al diablo? Adán. ¿Ven? No fue Dios. Adán fue que se lo entregó. Cuando el diablo dice, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy, Dios no le entregó los reinos de la tierra al diablo. Se lo entregó a Adán. Y a partir de aquella civilización que ya conocemos de Sinar, lo que más adelante Babilonia, que allí comienza todo, el diablo empezó a establecer su sistema donde quiera que fueron, todos aquellos que salieron de Babel, salieron con las mismas ideas de Nimrod. ¿Por qué? Porque en cada lugar donde llegaban había necesidad de un líder y ese líder
ese líder, ¿de quién había aprendido? De Nimrod. El ejemplo, cómo se hacían las cosas, continuaron construyendo ciudades, ladrillo en diferentes lugares. Ya sabían hacer todo esto y tenían la idea de cómo gobernar. Así que, hermanos, Satanás comenzó a gobernar todos los reinos de la tierra a partir de aquella confusión que hubo de las lenguas en Babel. El hombre le había dado al diablo el derecho y el diablo lo ha usado y lo sigue usando, y por eso vemos este mundo que está de la manera que se encuentra. Yo creo que esto es importante, que nosotros como cristianos, cuando alguien por ahí y a veces quizás puede hacer que un cristiano medio tambalee y diga, pero ¿cómo es posible que sea un Dios todopoderoso, tan grande? ¿Cómo que el diablo como que puede más que Dios? Porque hay tanta injusticia en este mundo, tanta tragedia, tanto engaño, tanta guerra, tanto dolor. El cristiano debe tener claro en su mente que lo que está pasando en el mundo es que el hombre le traspasó el derecho que Dios le había dado por creerle a Satanás. Y que, como vamos a ver en este estudio, pero ya bien avanzado, Jesucristo vino a la tierra a resolver ese problema. A resolver aquel problema que el hombre creó cuando le entregó a Satanás todos sus derechos. Ya se dice en el República Dominicana, el diablo es fresco. Es un fresco. Lo que pasa es que el enemigo aprovechó aquello que él quería y que se le estaba ofreciendo y ha sumido la humanidad en tanto daño. Ahora, y con esto termino, hermanos, hay algo muy importante y yo lo mismo lo voy a leer. Quiero que busquen a Daniel capítulo 4, con esto último termino, porque es importante entender este detalle. Daniel capítulo 4, verso 17. Profeta Daniel capítulo 4, verso 17, yo lo voy a leer. Aquí está hablando, dice, de la locura de Nabucodonosor. Dios puso a Nabucodonosor a comer hierba como un buey. Y dice el verso 17, capítulo 4 de Daniel, verso 17, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, y está hablando de los seres humanos, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La soberanía de Dios. Miren, el diablo gobierna bajo la soberanía de Dios. Y cuando Dios dice al diablo, no, no puede hacer esto, no hay réplica, no hay reclamo, no hay nada. Aunque el diablo, el hombre, le dio los derechos de los reinos, pero recuérdense, hermanos, que el hombre lo que está es, o lo que el hombre hizo, ocupar un terreno ajeno que a él le dieron derecho, y él le traspasó el derecho a otro, pero el dueño es Dios. Y esa es la soberanía de Dios. Es importante tomar esto en cuenta. Por esto sabemos que nada se le va de las manos a Dios y que aunque este mundo está de la manera que está, Dios tiene control de todas las cosas. Así que vamos a dejarlo por acá, por esta noche. La próxima semana continuamos.